Los seres humanos tenemos una capacidad específicamente humana, es decir, hasta donde sabemos solo la tenemos los seres humanos, que nos es tan común, tan cotidiana, tan regular, tan nuestra, tan natural, que muchas veces no llamamos la atención sobre ella. Estoy hablando de la conciencia. La conciencia no entendida tiene al menos dos acepciones. No la conciencia entendida como el cumplimiento del deber, el actuar acorde a los principios del deber, sino la conciencia entendida como esa capacidad, digamos, de darnos cuenta, de saber las cosas, de darnos cuenta de nosotros mismos, de sabernos a nosotros mismos, de darnos cuenta de las otras personas, de darnos cuenta de la realidad, es decir, de tener conciencia de la existencia de las otras personas y de nosotros mismos, de percibir la realidad de una manera en que nosotros podemos justamente operar voluntariamente con ella. Y repito, la conciencia es una capacidad específicamente humana y que trae muchos beneficios al comportamiento humano, a la vida humana. Estamos claros en que lo que hacemos operando con la conciencia y con sus instrumentos, con el análisis, la reflexión, la comparación, la proyección, lo que hacemos utilizando la conciencia, sin duda alguna, cuando menos, es cualitativamente superior a lo que hacemos sencillamente a través de los llamados hábitos, rutinas comportamentales. Por eso, efectivamente, legítimamente, nos vanagloriamos de ser sujetos vivos, de ser seres vivos con conciencia. Lamentablemente, efectivamente, usted dirá, bueno, pero no siempre se usa para bien. Sí, es cierto, pero usada para bien, construida para bien, manejada para bien, es un instrumento tremendamente poderoso, un instrumento de adaptación, un instrumento de crecimiento, un instrumento de desarrollo, de colaboración, de intercambio. Es decir, no nos podríamos representar la vida humana sin la conciencia. Sin embargo, como todas las cosas, también la conciencia tiene sus zonas oscuras. También la conciencia puede tener repercusiones no tan favorables que de alguna manera es importante llamarnos a una alerta, sobre todo cuando reconocemos que no siempre somos conscientes, no siempre estamos conscientes de todo lo que hacemos y podemos hacer por fuera de la conciencia cosas que no nos llevan a un buen destino. Nadie nos tiene que explicar mucho qué es la conciencia. ¿Por qué? Porque la vivimos diariamente, porque interactuamos con la conciencia diariamente, nos percibimos a nosotros mismos, nos sabemos a nosotros mismos, percibimos a las otras personas, interactuamos con las otras personas, con la realidad, y estas interacciones son adecuadas, y son adecuadas precisamente porque nuestra conciencia nos ayuda a hacer que nuestro comportamiento sea adecuado a nuestras intenciones, a lo que queremos y a las condiciones en que actuamos. Sin embargo, debo decir que los especialistas, los investigadores en psicología, en neurociencia, en general en ciencias de comportamiento, que se dedican al estudio de la conciencia, aún mantienen la idea de que no hay un conocimiento exacto y preciso de qué es la conciencia y cómo ella se produce. Bien, lo cierto es que nosotros tenemos evidencias personales sobradas de que cuando utilizamos la conciencia como recurso adaptativo para guiar nuestro comportamiento, para entender lo que queremos, lo que tenemos que hacer y corregir incluso las cosas que no estamos haciendo bien, nuestro comportamiento es tremendamente eficiente y tremendamente productivo. Cuando tenemos conciencia de una situación, incluso de una situación conflictiva, no importa, no tiene que ser una situación favorable, cuando tenemos conciencia de ella,
gestionamos esa situación de una manera mucho mejor, más eficiente y más adecuada justamente también a nuestros propósitos, porque la conciencia supone también el reconocimiento de nuestros propósitos. Pero la conciencia tiene una peculiaridad, y una peculiaridad que puede jugarnos malos ratos en nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es esa peculiaridad? Que ella tiene un volumen limitado como foco de conciencia. Es decir, la conciencia en una situación determinada no puede abarcar todos los elementos de la situación. Hay elementos que incluso están llegando a nosotros y nosotros estamos registrando, pero no somos conscientes de ellos, ¿no? Es decir, si ahora mismo yo le pregunto a ustedes, cierren los ojos por unos segundos, no los abran hasta que yo les diga, ¿ya? ¿De qué color es la camisa que yo tengo puesta? Abran los ojos y comparen el color que ustedes pensaron con el color de la camisa, ¿verdad? Probablemente algunos hayan atinado o probablemente otros no. Y eso que yo no tengo tantas camisas. ¿Por qué? Porque nuestro foco de conciencia en este momento está concentrado en ¿qué? En lo que estamos hablando, ¿verdad? De manera que podemos, a nivel de otros momentos del comportamiento, estar cometiendo errores sin quererlo. Y más aún que la conciencia funciona básicamente a través de focalizaciones. Es decir, la máxima eficiencia de nuestro comportamiento nosotros la logramos cuando nosotros focalizamos nuestra conciencia en lo que estamos haciendo, en lo que queremos hacer, en lo que estamos pensando, en lo que estamos analizando y nos concentramos en ello. ¿Y qué puede suceder? Que de pronto, al lado nuestro, el mundo se esté, exagero, cayendo y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos concentrados, porque la conciencia está focalizada en un determinado espacio para lograr máxima eficiencia en ese espacio. Y muchas veces esta focalización se produce o logra producirse gracias a que se producen comportamientos rutinarios, comportamientos habituales, que no necesitan de la conciencia para realizarse, ¿no? Las personas que manejamos, digo automóvil, o camión, o motocicleta, esto lo reconocemos muy bien. Hay una gran cantidad de operaciones que se realizan cuando uno maneja que no pasan ya por la conciencia. Es decir, en algún momento cuando estábamos aprendiendo, sí, mete el cloche, cambia la velocidad, saca el cloche, acelera, en fin. Pero llega un momento en que eso se convierte en automatismo. Y los seres humanos somos muy dados y además necesitamos trabajar, obviamente, en algunos momentos con el piloto automático. Es decir, necesitamos trabajar por fuera de la conciencia, entre otras cosas, para concentrar la conciencia en cosas que lo requieren, ¿ya? Y aquí aparece entonces un riesgo importante. No sé si usted se ha fijado, y probablemente con la pandemia se ha aumentado. A veces me paro en el balcón o en las escasas salidas que hago a la calle y veo personas que van caminando por la calle, que yo digo, para esa persona solo existe en estos momentos su mundo, no existe más nada que el mundo. Van ensimismadas, van concentradas muchas veces en los problemas porque están pensando cómo voy a resolver esto, dónde voy a conseguir tal cosa, cómo voy a comprar tal cosa. Es cierto, absolutamente cierto, pero van tan concentradas que llegamos a hablar de que van ensimismadas. Y con esta concentración, ¿verdad?, de la conciencia, andan, digamos, por la calle. Y no están percibiendo los peligros de la calle, no están percibiendo si viene un carro, si hay otra persona que se puede chocar, no están percibiendo algunas situaciones en las que deberían tener una conducta de apoyo educada y no lo hacen, no porque no entiendan que es importante o porque no tengan ese valor, sino porque no se dan cuenta. Entiéndase, no son conscientes de esa realidad.
Y digo que, por cierto, que estamos en la semana, creo, mundial del tránsito. Y por cierto que muchos accidentes de tránsito se producen precisamente porque las personas van focalizadas su conciencia en otras cosas y no en lo que tendrían que focalizarla para evitar el accidente. Y sucede también, y he estado observando esto, ¿no?, que muchas veces estamos claros en las normativas, el nasobuco, el distanciamiento, ¿ya? Pero de pronto estamos en una situación en la que nuestra conciencia está concentrada en otro asunto. Está concentrada en el contenido de una reunión, está concentrada en algo que se está diciendo, en fin. Y ahí viene alguien y se nos acerca y no lo percibimos. O nosotros de pronto nos ponemos a conversar con alguien y no lo percibimos. O alarga la mano y en lugar de los nudillos le damos la mano, en fin. La falta de conciencia, la ausencia de conciencia por estar ocupada en otras cosas nos lleva a una situación de riesgo. Entonces, pensemos lo siguiente, ¿es la conciencia una capacidad específicamente humana fundamental? Sí. ¿Somos siempre conscientes? No. ¿Somos más conscientes de lo que creemos? No. Somos menos conscientes de lo que creemos. En nuestra vida muchas cosas transcurren por fuera de la conciencia y de alguna manera, frente a las situaciones de peligro, tenemos que hacernos un llamado para que la falta de conciencia no se convierta en cómplice de una conducta inadecuada. Trabajar, vivir con el piloto automático puesto es una necesidad, es una demanda de las condiciones mismas de la vida. Pero tener conciencia, percibirse a sí mismo, percibir lo que se está haciendo, percibir la situación y los riesgos de la situación es también fundamental. Diría que es mucho más importante. Entonces, no deje que la concentración automática aumente en su vida y por el contrario, aumente su capacidad de hacer su vida una actividad consciente, de hacer consciente todo aquello que tiene significado fundamental para su existencia. La conciencia no solo la necesitamos, la conciencia es una demanda de la realización exitosa de la vida. Créame, vale la pena.